convocatoria de la Asociación Española de Contabilidad y de Administración de Empresas en relación con la presentación del documento de la opinión emitida sobre el concepto de uso del EBITDA con recursos generados en la explotación. Como veo muchas caras conocidas, pues no sé si empezar por lo que suele ser habitual en mí en un acto de AECA, hacer una presentación breve de la asociación, pero lo que no me gustaría es dedicar más de un minuto a ello, porque quizá pues ya lo han oído muchas veces, pero por si acaso hay alguien que ha tenido pues la gentileza de acompañarnos y está aquí por primera, pues les debo decir que la asociación nació en el ya lejano 1939, en más de 30 años. La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, que es la responsable del trabajo que se presenta, el presidente que acompaña en la mesa, pues nació casi con la asociación, y en los últimos años ha venido emitiendo documentos sobre principios y normas de contabilidad que han gozado de la general aceptación en el ámbito profesional y también, debo decir, en el gubernamental, porque muchos de los cambios que se han ido produciendo en nuestro plan general de contabilidad y su desarrollo normativo pues se han apoyado precisamente en las opiniones previamente emitidas por ahí. Aparte de esta comisión de estudio, pues tiene otras muchas sobre elaboración de empresas, contabilidad de gestión, sector público, etcétera, etcétera, que no quiero cansarles. Si todos son socios, pues gracias por ello, y los que no lo sean, pues les invito a que visiten la página de la AECA, donde tienen pues una copiosa información sobre todos nuestros documentos y actividades. Y sin más, pues paso la palabra al presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, Enrique Ortega, para que les hable inicialmente del trabajo que hoy nos congrega aquí. Pues muchas gracias, Leandro. Yo realmente no voy a ocupar mucho tiempo, pues porque quien tiene la palabra son los que realmente han redactado o han sido los ponentes de este documento. Lo único que me gustaría decir es que el objetivo de las opiniones que emitimos pues ha sido tratar de condensar en un documento muy pequeño un tema muy concreto, de tal manera que sea de fácil lectura y sobre todo que pueda servir a los profesionales, a los profesores, etcétera, que podamos utilizar. El EBITDA, como saben todos ustedes, pues es un concepto, yo me atrevería a decir que no es contable, es un concepto financiero que se utiliza con cierta asiduidad, pero cuando alguien requiere qué es el EBITDA y dónde está normalizado, pues no teníamos nada. De una forma quizá modesta, porque es la primera vez que se hace, lo hemos intentado hacer en AECA. Presentamos una opinión en la cual se dan los parámetros básicos de lo que entendemos que sería el EBITDA, y para ello hemos contado con unos ponentes de primera, que son los profesores José Antonio González y Javier García de la Universidad de Alcalá de Henares, que han sido los promotores de este documento. Adicionalmente, el Banco de España ha tenido una actuación que luego comentaremos muy importante, porque nos ha permitido ver el cálculo de una manera muy sintética, sobre todo con una comparabilidad que no haremos mencionar. Yo por mi parte, nada más que decir, porque yo creo que lo interesante es entrar ya en el documento y ver exactamente lo que dice. Muchas gracias. Pues pasamos la palabra a José Antonio Gonzalo, ponente del documento, como te lo he dicho. Muchas gracias. Déjame que me aclare. Y muchas gracias a los dos por las palabras y buenas tardes a todos. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos redactado. Es verdad que nosotros hemos sido únicamente los que hemos puesto la pluma, Javier Pérez, y yo más aguerrido y es mucho más pacificador en las peleas de los lunes de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, que muchos conocéis, y únicamente señalar que esto se sitúa, aunque el presidente no lo haya dicho, en una línea nueva. Bueno, pues este es el documento número 4 de opiniones, no documentos contables, que también hay, ¿no?, en la comisión,
sino opiniones sobre temas muy particulares, que se pueden resolver, pues yo que sé, en 4 o 6 meses. Es decir, hacemos como una paginita por mes, porque no podemos ir más deprisa, discutimos mucho, ¿no?, en la comisión. Entonces, la idea era utilizar esta forma de expresión, las opiniones sobre temas emergentes, para hablar un poco de lo que nos parecía que se debía hacer con el EBITDA, porque es una palabra multiuso, multívoca, etc. Entonces yo voy a tratar de reflexionar un poco sobre el asunto y decir lo que hemos hecho, que no es una cosa ni demasiado difícil de entender, ni demasiado difícil de aceptar, que era nuestro interés, pero que en la medida en que se vaya estandarizando nos puede servir para entendernos un poco mejor, ¿no? Porque cada cual utiliza el concepto como quiera. Ustedes se acuerdan, o vosotros os acordáis perfectamente, de que en los años 80 se puso muy de moda, bueno, los que somos viejos, ¿no?, lo conocemos mejor, los jóvenes conocen un poco peor probablemente, se puso de moda también la utilización de una terminología para una cosa parecida. Era el famoso cash flow, que todavía está por ahí en los libros, ¿no? Entonces, todavía teníamos más... todavía nos sentíamos mucho más pequeños respecto al panorama internacional, y entonces cualquier cosa que viniera en inglés nos parecía una maravilla. Y entonces decíamos que cash flow era lo que quisiéramos. Bueno, el profesor Cañivano tiene un libro que fue un éxito en aquellos tiempos, porque decía, no, mire usted, aclárense, díganme lo que quieren decir con cash flow, que pueden ser los recursos generados, un concepto económico, o puede ser la caja generada por las operaciones. Hay que tener en cuenta que entonces no teníamos el estado de flujo efectivo como ahora, y por tanto no sabíamos cuánta tesorería producía una empresa. Entonces, obras como esta, yo me acuerdo que no solo me leí, sino que expliqué muchos años, pues servían fundamentalmente para aclararse, ¿no? Alrededor de los años 90, con la crisis del año 92 y todo esto, las empresas que estaban en crisis no solamente en España, sino en cualquier sitio de Europa o en América, empezaron a venderse baratas. El problema de las empresas en periodos de crisis casi siempre es que están muy endeudadas, ¿no? Entonces, los analistas y quienes estudiaban las operaciones empezaron a distinguir en las empresas entre lo que eran los activos, ¿verdad?, y lo que era la forma de financiación. Los activos en muchos casos podían ser todavía rentables, productivos, tecnológicamente avanzados, pero la empresa en la gestión financiera era una ruina. Por decirlo de alguna manera, trataron de separar el activo del pasivo, algo que es muy habitual, por otra parte, en las finanzas académicas, ¿no? Entonces empezaron a decir, vamos a ver, si yo lo que quiero comprarle a usted no es su mala gestión financiera, eso se queda usted. Lo que queremos comprar es su activo, su fábrica, sus proveedores, sus clientes, su mercado, su tecnología, sus operarios incluso. Entonces empezaron a decir, ¿y eso qué? ¿Cuál es la expresión financiera de la actividad de un activo funcional? Entonces empezaron a decir que eso eran ventas y eran costes, y dijeron, bueno, pues entonces vamos a hablar del resultado de la explotación nada más, no de la parte financiera de las cuentas de resultados. Vamos a separarlo totalmente, porque nosotros lo que queremos es comprar el activo y no comprar el pasivo o la gestión financiera o la estructura de capital o lo que sea. Y de ahí nace el asunto. Entonces, por eso el nombre, porque el nombre Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization es ir desde abajo, desde la última línea de la cuenta de resultados, y empezar a sumar, ¿de acuerdo?, hasta llegar a un momento donde el resultado que da es el resultado que produce la explotación, exclusivamente. Entonces, de todo lo demás me olvido y voy a la explotación, ¿de acuerdo? Todas las magnitudes económicas, desde los tiempos de David Ricardo, tienen dos expresiones, la bruta y la neta. Todo, ¿eh? Hablamos del Producto Nacional Bruto y del Producto Nacional Neto. Es verdad que hablamos más de PIB, o del Producto Interior Bruto y Producto Interior Neto, y hablamos más del Producto Nacional Neto que del Producto Nacional Bruto. Vale, muy bien. Pero los dos existen y se calculan y están en las cifras de contabilidad nacional.
en realidad resultado de explotación, con las actividades normales y corrientes. Y EBITDA son las dos versiones del bruto y el neto. El resultado de explotación es el neto, porque ya le hemos restado las amortizaciones, y el EBITDA es el bruto. Por tanto, es el resultado económico bruto de la explotación. Es decir, que no habían descubierto nada, pero sí, lo decíamos en inglés y esto quedaba muy bonito, fundamentalmente, ¿no? Ya saben ustedes que esto de tener términos en inglés no solamente porque por el atractivo que puede tener decir una cifra en inglés así, con tantas letras y todas estas cosas, sino que de alguna manera este término procede, efectivamente, ya lo habéis dicho, no de la contabilidad, sino de los analistas empresariales, los que analizaban compras y ventas empresariales, ¿no? Y entonces estos quisieron decir, no, nosotros con la contabilidad, mira, no tenemos nada. Entonces, bueno, con toda la contabilidad. Nos vamos a la cuenta de resultados y tomamos lo que nos da la gana. Bueno, pues está ahí. Entonces, lo hicieron y lo bautizaron. Ya saben ustedes, esto es bastante normal en nuestra ideología judeocristiana, ¿no? Una virtud, una propiedad de cualquier ser humano es que puede dar nombre a las cosas. Y dar nombre a las cosas, está en el Génesis, Dios cuando creó a Adán y Eva les dio la facultad de poner nombre a los animales. ¿Y eso por qué era? Porque así le ponían nombre. No era por eso, era porque en la cultura de aquel tiempo, la cultura hebrea, alguien que puede poner nombre a alguien ejerce un control sobre él mismo. Entonces, esto viene de eso. Pongo el nombre y así de alguna manera controlo esto. ¿Bueno? Esta es la razón por la cual se hace así en todos los países del mundo y efectivamente ha tratado de independizarse de la contabilidad. Pero bueno, nada más. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Pues que en los últimos tiempos esto se ha generalizado porque se volvió un comodín, de tal manera que cuando se quería comprar una empresa, todos los habituales en el mundo de los negocios, de adquisiciones, fusiones y todas estas cosas lo saben. Cuando se quería comprar los activos de una empresa se decía, bueno, ¿y cuánto EBITDA tiene? Se estimaba el EBITDA, con cifras contables, contables o lo que sea, se multiplicaba por un múltiplo, 7, 8, lo que sea, eso valía la empresa. Entonces, de ahí el éxito que tuvo. Entonces, como ya se utilizaba mucho, se trasladó a la contabilidad y al análisis. Y ahora, pues todo el mundo calcula su vida. Lo bueno es que, o malo, depende, es que cada cual calcula el EBITDA como le da la gana. Es decir, como más le beneficie. Eso se hace incluso con las variables estandarizadas, como que no se va a hacer con las variables sin estandarizar, ¿no? Como esta. Y por tanto, el hecho de estandarizarlo pues, podría tener un relativo interés, ¿verdad? De hecho, no es la primera estandarización que hay en el mundo. Si ustedes leen, por ejemplo, manuales de Standard & Poor's o de Fitch o de las agencias de calificación, ellos utilizan un EBITDA concreto. Y lo dicen, y lo proclaman, ¿verdad? Pero, por cierto, no te parece nada esto. En cualquier caso, también tengo que decir que las dos acepciones viejas o las antiguas del cash flow, si era recursos económicos, es decir, una magnitud económica, o era una magnitud de tesorería, todavía sigue existiendo aquí en este documento y en la práctica. Muchos dicen que el EBITDA es el dinero que produce la explotación de una empresa. Claro, lo cual es lógico, porque si es ingresos menos gastos, salvo lo que no se paga, que son las depreciaciones, pues los ingresos son cobros y los gastos van a ser pagos, así que tengo una idea del flujo neto de tesorería. Claro, se olvidan, porque no son contables, de que pueden ir al estado de flujo de efectivo y eso ya está allí. No hace falta inventarse ninguna medida que ya está puesta. En cualquier caso, la idea nuestra entonces, y la tengo, voy a seguir 3 o 4 diapositivas que he sacado del propio documento, es que vamos a hacer lo que nos propusimos era hacer unas recomendaciones para que las cifras del EBITDA fueran presentadas y calculadas de una manera determinada, más próxima a la idea de recursos económicos, ¿no? El resultado bruto de la explotación que de dinero que se saca de la
nos decantamos por esa versión porque creíamos que era más genuina. Y luego formularlo a partir de los documentos tradicionales que en España pueden ser los del Plan General de Contabilidad o la versión que hace del Plan General de Contabilidad para los registros mercantiles el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Bueno, porque esos son cifras que están ahí, no hace falta inventárselas. Como digo, esto ya estaba inventado, ¿no? Con independencia del uso que tenemos. Entonces, la idea, nuestra idea al menos, es vamos a no complicarnos mucho la vida. El EBITDA da idea primero de recursos económicos, da idea luego de continuidad, ¿verdad? Y da idea de que no queremos saber nada de las operaciones financieras que tenga la empresa. O sea, que si tiene gastos, ingresos financieros o lo que tenga, esto nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque vamos a establecer la medida en lo que producen los activos de la empresa, es decir, el activo inmovilizado y el capital circulante. Y entonces, nuestra forma de cálculo, la sugerida, es partir del resultado del ejercicio por las operaciones continuadas, ¿de acuerdo? Sumar o restar el impuesto de beneficios, quitar los ingresos y los gastos financieros, y eso me da el resultado de la explotación. Del resultado de la explotación, que sería el resultado ya neto, como me interesa en términos brutos, pues le sumo el consumo del capital fijo, que ahora es la depreciación, ¿de acuerdo? La amortización, por seguir la terminología inglesa, y cualquier tipo de deterioro. El deterioro también es un consumo de capital. Bueno, le quito los ingresos y los gastos no recurrentes y tengo el resultado bruto de la explotación, el EBITDA, como lo quiera llamar. Ya digo, algo tan viejo como la propia economía, ¿no? Esta es la idea que nosotros hemos tenido y entonces damos a continuación una serie de consejos para que esto salga suficientemente bien. ¿Cómo sale suficientemente bien? Pues la verdad es que yo cada vez que miro un informe financiero me encuentro con que el EBITDA es una cosa distinta. Cada vez que miro un contrato, el EBITDA es una cosa distinta. ¿No? Pues lo interesante, ya que probablemente no pudiésemos normalizarlo todo, es que las empresas nos contarán cómo lo hacen. Este no es nuestra preocupación solo, tomamos la recomendación de un documento de ESMA, del Supervisor Europeo de Mercados de Valores, por una parte, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que cuando hizo las guías para el informe de gestión dijo, cuando se utilicen, me sale en inglés, lo siento, las medidas non-GAAP measures, ¿no? Las medidas que no proceden de principios contables finalmente aceptables, ¿no? O medidas alternativas de rendimiento, como lo llama ESMA, pues dice, utilicen ustedes las que quieran, pero como no estarán inventando nada, díganme cómo se calcula utilizando las cifras contables normales y corrientes. Esto. Entonces, diga usted cómo lo calcula, a partir de cifras que sepamos cómo salen, ¿de acuerdo? Póngame usted la conciliación y luego procure que siempre lo haga de la misma manera. Pues esta es la idea que tenemos. Es decir, la recomendación es calcúlenlo ustedes como resultado bruto. Segundo, digan cómo lo han calculado y digan que lo van a calcular siempre exactamente igual. Y pónganlo en algún sitio. Esto se suele poner en el informe de gestión, pues pónganlo en el informe de gestión. No hay ningún problema, explíquenlo. Esta es un poco la idea que nosotros manejamos y que todo el mundo está valiendo. Si lo cambian, pues digan por qué lo han cambiado, evidentemente, y rehagan las cifras. Bueno, entonces, ya por último, y por terminar, lo que hicimos fue, bueno, para que vean ustedes que esto se puede calcular con la metodología que tenemos, que no hace falta inventarse nada, pues vamos a coger los modelos del registro mercantil, de los registros mercantiles, que los ha sacado el Ministerio de Justicia, con el concurso del ICA, todo, ¿de acuerdo? Y vamos a calcularlos de manera que sean sencillitos. Aquí lo tienen, no tiene más. El resultado bruto de la explotación sale del resultado del ejercicio con una serie de ajustes. Aquí las codificaciones que tienen son las que tiene las hojas que se manejan para meter los datos en los registros. Esto también es interesante, ahora nos lo dirán nuestros compañeros del Banco de España, porque esto son codificaciones y están metidos como etiquetas XBRL. Por tanto, mucho más sencillo todavía. Entonces ya la empresa que lo quiera no necesita inventarse nada. Ahora nos dirán que meta
archivo XBRL que manda a los registros mercantiles y se lo va a dar automáticamente. Incluso si tiene alguna especificidad, porque es verdad que alguno puede decir, hombre, en el plan contable ahora, por esta indefinición que tenemos sobre lo que es extraordinario, excepcional y ordinario, pues resulta que hay unos resultados excepcionales que figuran como ingresos o como gastos, antes del resultado de la explotación. Bien, alguna empresa puede pensar, como eso es excepcional, no entraría en el EBITDA, porque el EBITDA tiene la idea de recurrente. Muy bien, pues identifíquelo usted y ponga. Por tanto, frente a unas etiquetas que lo tienen una terminología, junto con esta terminología, que es estándar, nosotros consideramos que si la empresa quiere meter o sacar ingresos y gastos porque crea que no son recurrentes, ya que lo utiliza para su propio uso interno, pues que lo ponga. Y esto sería el resultado bruto de la explotación, o el EBITDA si queremos, utilizando la definición de AECA. Que, por tanto, no es una definición nueva. Esto es el principio de la navaja de Occam, no hace falta multiplicar más que simple. Si ya está aquí, metamos los ajustes estos. Cada año habrá que meter unos diferentes, evidentemente, están las partidas correspondientes y me sale la definición que luego puedo utilizar y puedo decir, esta es la estandarización. Y por último, ya termino, para dar paso a nuestros compañeros del Banco de España, nos metimos con el asunto de que el EBITDA muchas veces, como no se tiene otra cosa, se utiliza como flujo de efectivo que me da la explotación. Es decir, ¿cuánto dinero me da la explotación? Entonces el EBITDA, que es lo que se cobra y lo que se paga, cuando ya se acabe cobrando y se acabe pagando, es el excedente de tesorería. Entonces nosotros decíamos, bueno, cuidadito, porque esto, para los que valoraban empresas en los años 90 o ahora mismo, pues puede servir. Porque uno que valora empresas está valorando un horizonte que es de muchísimos años. Pero como hagas un análisis de la empresa, del EBITDA, suponiendo que el EBITDA es el flujo de la explotación, y no cobres a los clientes, no te sirve de nada. Este es el problema. Entonces, cuidadito con utilizar el EBITDA como un sustitutivo de los flujos de tesorería. Y si lo utilizas, entonces ajustalo también. Nosotros aquí decimos cómo se ajusta, pero no vamos de ninguna forma. ¿Por qué? Porque el EBITDA es la contribución del resultado de la empresa, de la actividad de la empresa, al capital circular, al capital corriente. Recuerdan que lo del capital corriente también es una cifra estabilizada, está en el estado de flujo efectivo del plan general de contabilidad. Pues bien, los incrementos del capital corriente quitan liquidez y las disminuciones del capital corriente suman liquidez. Así que cuidado con hacer esto, calcúlese bien y no se suponga siempre, al menos a corto plazo, no se haga un análisis que se suponga que el EBITDA es igual al flujo de tesorería, porque estaremos yendo a favor de la sinrazón del que no cobra o roba. Este es el asunto. Entonces, no decimos que no se puede utilizar, sino que hay que tener muchísima precaución. Esta es nuestra idea y esperamos incluso que en el futuro esto se pueda hacer un poco más. Las definiciones se pueden hacer más estrechas y se puede estandarizar un poquito más. Si el documento tiene aceptación, se explica, se acepta como un documento que puede servir para entendernos en el mundo financiero, pues estupendo. Y en el mundo contable, pues estupendo. Ya digo, esto no procede del mundo contable y tiene sus problemas. Si lo que queremos es decir una expresión en inglés, pues entonces que cada uno siga diciendo la que quiera. Vamos, las categorías económicas están fijadas desde hace muchísimo tiempo. Y por cierto, las contables también. Bueno, esta es la idea y entonces ahora lo presentará a nuestros compañeros del Banco de España, que además se han dicho, esto es tan fácil de implantar que lo vamos a implantar en nuestros sistemas para que se vea que cualquier empresa lo puede calcular sin calcular el XBRL y se puede calcular. Esta es la idea, así que lo hago. Muy bien, Manuel Ortega tiene la Bueno, Manuel Ortega es el director, o no sé si es el término adecuado, de la central, o jefe, bueno, de la central de balances del Banco de España. Por lo tanto, lleva mucho tiempo lidiando sobre estos temas. Muchas gracias, Leandro, y bueno, lo primero, buenas tardes a todos.
gracias a ICADE y gracias a ECA, Leandro y a Enrique, que es el presidente de la comisión en la que participamos. Conmigo está Luis Ángel Maza, que es el representante del Banco de España en esta comisión, en la que, bueno, realmente estamos muy ilusionados con haber participado y haber colaborado en la parte que nos correspondía, que es la de dar datos y aportar datos para que esta definición normalizada pues pueda ser utilizada por las empresas españolas. La presentación mía, bueno, quiero destacar que esta faceta de normalización es propia nuestra, también la Central de Balance. Tenemos un sesgo enorme hacia la normalización. Para nosotros existen nuestras bases de datos gracias, las de la Central de Balance, gracias a que existen modelos, a que existen formatos, y todo lo que sea normalizar es una cosa que nos gusta. En este caso, además, creemos que España y AECA se pone a la cabeza ahora mismo en Europa en la preparación de un indicador tan importante para los analistas como es el EBITDA, y hacerlo de una forma normalizada, pero además automatizada, que es lo que vamos a ver, porque se hace con la utilización de los ficheros XBRL, la parte final que habrá después de mi exposición, donde José Meléndez, que es el presidente de la Comisión de Estrategia de XBRL España, precisamente me imagino que introducirá esta parte final, que es la potencia que tiene la existencia de estándares para que podamos todos finalmente utilizar la información. Entonces mi presentación va a tener dos partes, una final en donde lo que voy a hacer es presentar este producto, un Excel sencillito que se ha desarrollado con información para poder hacer una comparación del EBITDA que se calcula para una empresa y compararlo con el sector de actividad, pero no puedo abstraerme de hacer una introducción previa sobre normalización y flexibilidad, o normalización e imagen fiel, porque creo que es un tema que siempre sale cuando uno habla de nuestro trabajo, que es crear bases de datos. Yo ya tengo experiencia de años de colegas dentro de la universidad que me hacen ver que, bueno, normalizar todo está muy bien, pero también tiene un precio, y es que encorsetas un poco a veces la imagen fiel de las entidades. Y bueno, lo que quiero es hablar un poquito precisamente de eso. Como digo, tengo una visión sesgada. Somos, en este caso, no reguladores, no vengo aquí como Banco de España regulador de entidades financieras, sino como Central de Balances, es decir, trabajo estadístico de crear bases de datos para que podamos conocer cómo está una empresa dentro de su sector de actividad. Y entonces, bueno, ahí esa visión sesgada la quiero matizar un poquito para que entendáis un poco el porqué, ¿no? En general nos gustan, a mí por lo menos me gustan los trajes, no los hechos a medida, sino los trajes pret-à-porter, porque son fáciles, se pueden utilizar con facilidad y además te los encuentras ya hechos. La talla 52 más o menos tú ya sabes si entras o no entras, mientras que los trajes a medida son muy buenos para algunas pocas personas. En cualquier caso, todo esto es opinable, porque hay trajes a medida que yo personalmente jamás compraría. Este traje a mí me parece que queda corto. Es un traje hecho a medida y, bueno, refleja la imagen fiel de esta persona. Yo, si tuviese los brazacos que tiene este hombre, a lo mejor también me pondría ese traje. Pero como soy, prefiero mi traje de talla 50 o talla 52 comprada en el Corte Inglés. Pasamos entonces a muy breves reflexiones, primero sobre esto, normalización versus flexibilidad. Normalización versus imagen fiel. Es cierto que normalizar y estructurar en un formato puede llevar a reducir un poco la imagen fiel que se quiere dar a una empresa, que quien mejor lo conoce es la propia empresa. Pero no es menos cierto que homogeneizar genera un bien público, genera la posibilidad de sumar, agregar cosas y luego poder hacer comparaciones entre empresas y sectores, por ejemplo. La flexibilidad coarta la comparabilidad, y lo que es homogéneo y lo que es comparable es lo que te permite finalmente crear bases de datos. Es muy importante dar opción a que uno se haga ese traje a medida, que es el que va a reflejar perfectamente cómo es él. Pues en algunos casos a lo mejor tiene sentido, quizá para las empresas que se venden en el mercado, aquellos inversores que quieren conocer al detalle cómo está la información de una empresa, que te permita saber si metes el dinero en ella o no. Bueno, esto es cierto, pero finalmente eso afecta a 130 empresas en España, que son las que cotizan en los mercados. Empresas no financieras cotizadas hay 130.
Frente a eso tenemos 1.200.000 sociedades no cotizadas, para las que es bueno el que existan formatos y es bueno que uno pueda acceder a una información de cómo es esa empresa. Hasta el año 91 yo entré en el Banco de España en el año 87, pero había trabajado en banca previamente en el Banco Hispanoamericano, entonces era como se llamaba. Y recuerdo que en aquel momento, cuando no había plan contable obligatorio, no había depósito de cuentas, si uno quería hacer un contrato con una empresa, tenía que ir a su banco para pedirle información de cómo era la otra empresa. Era la única vía para conseguir información comercial. Eran lo que se llamaban informes comerciales, por los que había que pagar un precio, una comisión al banco, que era el que te decía cómo estaba la otra empresa. Bueno, llega el año 91, llegan el depósito obligatorio en los registros mercantiles, y eso permite que clientes, proveedores y empleados tengan posibilidad de acceder a los datos de una sociedad. No van a ver esta transparencia, está en la documentación que en cualquier caso entregaremos a ECA para que se pueda difundir por los cauces habituales. Estos son datos estadísticos en donde lo que se dice es, para aquellos que quieran tener acceso al dato, 1.200.000 empresas que existen en España y cómo finalmente cotizadas solamente son 130. Bueno, nosotros hemos participado en este proyecto porque tenemos una vocación, como decía, normalizadora. Una referencia histórica breve para que sepan que esto de que ha hecho ahora mismo AECA, con la colaboración de todos los miembros de la Comisión de Principios, deriva de un trabajo histórico de normalización. En el caso de Central de Balances empezamos en el año 84, entonces el plan contable no era obligatorio, era voluntario, creamos nuestra primera base de datos, y luego ya cuando llega el 91 el depósito de cuentas obligatorio en el registro mercantil, ese al que ha hecho referencia José Antonio Gonzalo, es algo que deriva del Ministerio de Justicia en una colaboración estrecha desde aquel momento, permanente todos los años, con el ICAR, con los registros mercantiles y nosotros, que éramos expertos en modelos, en hacer formatos, para que haya la posibilidad de acceder a los datos de una forma sencilla. En el año 2002 es importante destacar que hay un trabajo que se hace dentro de la elaboración del libro blanco para la reforma contable, en donde precisamente José Antonio Gonzalo fue el que presidió uno de sus grupos de trabajo, el grupo de ratios, en donde lo que se intentó fue: hagamos dentro del plan contable, aparte del modelo de cuentas y el modelo de depósito, o el modelo de cuentas, hagamos una normalización de las ratios mínimas que tendrían que normalizarse. Por ejemplo esta, la del EBIT o el EBITDA. Es decir, que el trabajo que ahora ha hecho AECA es un trabajo que ya de alguna forma se vislumbró que podría tener interés dentro de la reforma contable, aunque finalmente esa definición normalizada no se llevó al BOE y a la norma contable. Con AECA en el año 2003 empezamos a trabajar, y con los registros mercantiles, en la puesta en marcha en XBRL para tener datos en un formato electrónico que sea fácilmente accesible y que de forma automática permita calcular estas ratios, en este caso la de EBITDA. Y bueno, quizá destacar que a partir del año 2008 es cuando ya además empiezan a tener formatos estándar en los registros mercantiles y todas las empresas depositan en XBRL. Como experiencia añadida, pues crear bases de datos, y esas son las aplicaciones prácticas que tenemos, que ahora voy a hacer una presentación de alguna de ellas. Tener datos homogéneos permite que, en este caso el Banco de España y también el Ministerio, tenga acceso a una información sobre cuál está siendo la situación de los negocios empresariales. Ahí hay unas gráficas que se presentan trimestralmente, en donde se puede conocer cuál es la situación de los negocios de las empresas españolas, gracias a que hay un formato que se recibe en el Banco de España a partir de la información que dan trimestralmente 1000 empresas no financieras. Gracias a ese formato, que deriva desde el plan contable, podemos saber cuál está siendo la evolución más próxima de los negocios. También tenemos una experiencia de muchos años, del año 84, de generar estudios comparando las empresas con los sectores de actividad. Simplemente que sepan que, bueno, que esa experiencia es la que ha llevado a que luego creemos bases de datos como esta, la base de datos de referencias sectoriales. Hay 3 bases de datos principales: la de referencias sectoriales europeas, la de agregados sectoriales y la base de datos batch, que son las que permiten hacer comparación de la empresa con el sector. La de base de datos batch es precisamente la que se ha utilizado para lo que vamos a presentar ahora, poder calcular el EBITDA y compararlo con un EBITDA homogéneo. El año pasado hicimos, dentro del Banco de España, de la Junta de Balances, para la banca, por una obligación que nos venía dada por la Ley de Fomento a la Financiación Empresarial, un modelo, en un Excel que es similar al que ahora vamos a presentar, donde los bancos están obligados, por una circular del Banco de España,
a dar información a las pymes a las que van a reducir la financiación de cómo está la empresa en relación con su sector de actividad. Este formato lo que hace es permitir la carga automática de la información desde los registros mercantiles de un fichero XBRL, cargarlo para calcular unas ratios significativas, ratios que después hay que comparar con estas ratios que son europeas pero también son españolas, ratios que se han creado en colaboración con los registros mercantiles. Ven que esto es el Comité Europeo de Central de Balances, que es el que define las ratios homogéneas, los registros mercantiles, que son los que participan con nosotros generando los datos de base para tener distribuciones estadísticas, y finalmente tener esto, que es el informe en donde una empresa, para las ratios, en ese caso son 9 ratios, ahora vamos a ver que en el caso de bebida son 3, puede saber si está en la zona verde, que es estar entre las mejores empresas del sector, o está en la zona roja, que es estar entre las peores empresas del sector. Ahí lo que hay son distribuciones estadísticas de más de 600.000 empresas, donde agregamos la información, creamos distribuciones estadísticas y podemos ver los cuartiles de la distribución y saber entonces si la empresa se sitúa entre las mejores o las peores del sector. Eso es lo que hemos utilizado como base del trabajo para, con esa vocación normalizadora que siempre hemos tenido. Nosotros hemos participado dentro de la comisión presidida por Enrique, participando, dando nuestra experiencia, que en este caso era, una vez que se define el EBITDA por parte de la comisión, saber que existe una normalización europea de cómo se puede calcular el EBITDA con una base de datos europea, que es la base de datos BATS, y que esa normalización permitiría comparar la empresa con el sector. Tenemos otra experiencia que yo creo que es interesante destacar para los miembros de la comisión y de AECA, y es que esto que se ha hecho en España es algo que ya se está buscando a nivel internacional. El IASB no se ha pronunciado todavía en hacer una definición única, homogénea, de cómo hay que calcular el EBITDA o el EBIT, pero está en ello. Nosotros desde el año 2007 hasta el año 2013 participamos dentro de un consejo asesor en el IASB, precisamente iba yo representando al Comité Europeo de Centrales de Balances, en donde lo que somos los españoles en esto lo son los extranjeros igualmente. Es decir, la Central de Balances europeas somos todos normalizadores. O sea, nosotros podemos funcionar si existen normas de obligado cumplimiento y si existen modelos. Y eso lo hemos transmitido al IASB en repetidas ocasiones. De nada nos sirve un EBITDA si no podemos compararlo con las empresas del mismo sector, que se calculen todos de la misma forma. Eso se lo hemos transmitido al IASB. El IASB hay mucha gente que son tirando a anglosajones. Vamos, si uno vaya a esas reuniones le cuesta trabajo a veces seguir los acentos. Había un francés al que me entendía perfectamente, pero cuando empezaba a hablar el sudafricano o el neozelandés o el australiano, pues yo no sé, estando tan lejos como son, que tienen tanto poder luego en Londres la gente de esos 3 países, pero bueno, allí estaban los ingleses, los americanos, neozelandeses y sudafricanos, a los que no se les podía convencer de que esto de definir de una forma única y estricta cómo se calcula, por ejemplo, el EBITDA, era un bien común y era un bien público. Parece que ahora ya se han entrado en esa dinámica, porque en diciembre de este año pasado han sacado un staff paper, en donde un documento previo, en donde ya están diciendo que probablemente, porque dicen los japoneses no lo están pidiendo, dice el documento. Dice, bueno, si lo piden los japoneses, a lo mejor es que hace falta el hacer una normalización y definir de forma estricta cómo se calcula el EBITDA. Bueno, ¿cómo se calcula el EBITDA? Como dice el documento de la comisión, y lo que pasa es que si se quiere comparar en el ámbito europeo, lo que tenemos es la base de datos BATS. Es una base de datos creada por 12 países europeos, 12 centrales de balances europeas, donde tenemos datos desde el año 2000, con variables de balance de la cuenta de pérdidas y ganancias y con 29 ratios, y entre esas ratios está 3 de EBITDA, que son las que se han utilizado en lo que ahora os vamos a presentar. Está aquí con nosotros también Begoña, que es Begoña Gutiérrez, que es del Olmo, que es una compañera nuestra dentro del Banco de España, que ahora es la vicepresidenta del grupo de trabajo del grupo BATS, en donde se calculan estas ratios. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos la ocasión de intentar influir en ellos, en el grupo de trabajo, para que en el futuro, si hay que recalcular esas ratios en algún momento para que estén más en línea con lo que piensa la comisión, intentemos influir. No garantizamos, ¿verdad, Begoña?, que podamos convencer a nuestros colegas europeos de que cambien la definición, pero si tenemos buenas razones, podremos incluso hacer que esta ratio europea, que está calculada de una forma homogénea, esa homogenización se aproxime cuanto más mejor a los datos tal y como nosotros querríamos que se calculen. La base de datos es pública, está disponible en la página web del Comité Europeo de Central de Balances, que se hospeda en el Banco de Francia, y lo que quiero destacar es que la definición no será la mejor de las posibles, no será la óptima, pero tiene algo muy bueno, y es que es la que es homogénea.
homogénea a nivel europeo. Y esa metodología es única y está definida de una forma estricta en una documentación que aparece en la web en la que si uno accede pues puede encontrarse con la información de los sectores de actividad, 29 ratios. De esas 29 se han seleccionado 3, que son las que ha llevado la Comisión a la definición española para que podamos comparar los datos de esos sectores de actividad que he comentado con los datos españoles, de cualquier empresa española. Al final lo que hay que ir es a las cuentas, como ha dicho José Antonio, del registro mercantil, acceder a esa página de la cuenta de pérdidas y ganancias, coger 14 variables, que son estas que están señaladas en amarillo, y cargarlos en un fichero Excel que se ha desarrollado y que está colgado en la página web de AECA. Ese Excel es un Excel de AECA que ha creado dentro de la Comisión con la ayuda nuestra del Banco de España para dar ahí los datos de la base de datos europea, están embebidos dentro del fichero Excel, de forma que no hay que ir a la página web del Banco de Francia o del Comité Europeo, sino que la información española ahora está residiendo en ese Excel. Es información pública, obviamente. Lo que hemos hecho ha sido una selección de esas ratios y las hemos incorporado en el Excel que está en la página web de AECA. Y luego lo que tenemos dentro de ese Excel es la posibilidad de cargar los datos de forma automática a partir del fichero XBRL que está depositado en los registros mercantiles. Esos datos se pueden teclear a mano o esta es la presentación en PowerPoint del Excel. Ahora voy a parar un momento y voy a pasar al Excel para que vean cómo funciona, pero por si no funcionaba el Excel lo traigo aquí. Esta es la primera página. A partir de esta página hay una de carga que puede ser a mano o a partir del fichero XBRL. Si se selecciona el fichero XBRL, de forma automática se cargan las 14 líneas de información de la cuenta de pérdidas y ganancias. La zona esta que está sombreada en color un poquito más claro es la que comentaba José Antonio, que permite que una empresa que sienta que ese traje, las costuras no le quedan bien, quiera retocar el cálculo para no ser el cálculo normalizado único, sino que retoquen los datos para quitar aquello que es no recurrente, en su caso lo pueda quitar, esos ingresos y gastos, en cuyo caso se recalcularían los datos de la empresa. Y una vez, ese es el fine tuning al que hago referencia en la transparencia, y una vez hecho eso, automáticamente se podría hacer la comparación con el sector de actividad. Si me dejan un momentito, abrimos el Excel para hacer la extracción del Excel. Este es el Excel AECA, que está en la página web de la asociación de AECA. Si se da carga del fichero XBRL, en este caso lo que hay que hacer es previamente tener ese fichero, que es el que públicamente difunde el registro mercantil, y que también las empresas que depositan el registro mercantil lo tienen en su ordenador, porque cuando hacen el depósito, ese fichero XBRL ellos tienen una copia. Una vez que se entra a él, por ejemplo, este es uno de los casos, se da a abrir y de forma inmediata se hace la carga de estos datos que al mismo tiempo hay que seleccionar, bueno, voy a coger el año 2014, cuáles son los datos de comparación. En este caso, por ejemplo, vamos a ir al sector al sector 28, que es realmente en el que está esta empresa, que es fabricación de maquinaria. Comparar con un tamaño de empresa. La definición de tamaño es no por empleo, sino por cifra de negocios. Por ejemplo, en este caso sería una empresa que tiene menos de 10 millones de ventas. En ese momento se extraen del Excel, porque ya están dentro. Los datos en este caso han sido de unas 3.000 empresas, con las ratios de esas 3.000 empresas. Entonces ya tenemos ahora mismo el dato de la empresa que se ha cargado, ha permitido calcular el valor de la EBITDA y el valor de esas 3 ratios, y al mismo tiempo esto nos permite hacer un análisis y ver si la empresa está entre las mejores o las peores del sector. Bueno, pues esto es el desarrollo que hemos elaborado desde nuestra experiencia de mantener la base de datos batch, y que creo que puede ser de utilidad para las pequeñas empresas españolas. Bueno, esto es utilizable también por grandes empresas o medianas empresas. Especialmente interesante nos parece para las pymes. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación tiene la palabra José Meléndez para hablar en nombre de la Asociación XBRL de España.
estar hoy aquí en un más que interesante acto, en mi opinión. Me gustaría presentar la Asociación XBRL. La Asociación XBRL es una entidad sin ánimo de lucro, básicamente dedicada, si yo tuviera que definir en una palabra, a la transparencia. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la difusión del lenguaje estándar XBRL, que es un lenguaje basado en XML, pero que incorpora además las reglas del negocio dentro del propio lenguaje, y por eso es especialmente útil a la hora de difundir la información financiera. En XBRL en España se encuentran los principales reguladores y supervisores españoles. Estamos hablando de Banco de España, registradores, CNMV, CAC, Dirección Real de Patrimonio, y así como, por supuesto, AICA, y además entidades privadas del mundo intermediario, de la consultoría y desarrollo informático, etc. Cuando hablamos del estándar, podemos hablar de la madurez que tiene. La madurez del estándar, para mí, queda resaltada en dos datos. Damos solamente un par de apuntes. Uno de ellos es que el 87% de las cuentas anuales que se presentan en los registros mercantiles en España están ya en formato XBRL, se presentan de forma digital y están en este formato, y además están en formato XBRL a disposición del público, a disposición de todo aquel que quiera y pueda utilizarlo. Y como apunte ya internacional, yo diría y resaltaría sobre todo que la Comisión Europea declaró a XBRL como estándar para la contratación con administraciones públicas en toda la Unión Europea. Eso fue en enero de 2016. Yo creo que esos son dos datos que nos fijan un poco cuál es el universo de XBRL, tanto por las entidades, los reguladores que han puesto un marco que ha permitido que haya en España más de 1 millón de informes XBRL cada año a disposición de todo aquel que quiera, pueda, sepa utilizarlo. Y desde luego sí que me gustaría mencionar hoy el imprescindible papel de AICA como entidad facilitadora de la asociación, con la vicepresidencia que ostenta José Luis Izcano. Pero sobre todo me gustaría destacar la proactividad a la hora de proponer proyectos útiles como el que de hecho nos trae hoy aquí. La colaboración que hemos emprendido en el caso de la Asociación XBRL para este proyecto concreto es una colaboración técnica. Lo que se ha hecho ha sido ver dentro del posicionamiento de la empresa en el sector y dentro del campo de herramienta que hemos utilizado para ello el visualizador de cuentas anuales en Excel, que es propiedad ya de la Asociación XBRL, que está a disposición de forma gratuita de todo aquel que quiera verlo de nuestra web de xbrl.es. Y lo que se ha hecho ha sido, una vez que se ha analizado la estructura de variables que era necesaria para el cálculo de EBITDA, se ha modificado el código abierto que está en esta hoja Excel, de tal manera que se han mapeado y se han localizado cuáles eran las variables, se han insertado la posición adecuada dentro del Excel, y además se ha verificado que estos códigos puedan funcionar en contextos temporales distintos, es decir, en ejercicios económicos distintos. Esta ha sido básicamente la aportación, en este caso, de la Asociación XBRL al proyecto de vida. A mí simplemente, y para terminar rápidamente, por no extendernos mucho más, decir que nos gustaría felicitar a ECA por la iniciativa de la vida, sin ninguna duda, y decir también que desde este momento la asociación quedamos a la espera de colaborar con el siguiente proyecto que nos propone ECA, que por los antecedentes sabemos que será pronto. Y por lo demás, pues no querría entretenernos mucho más, estamos a su disposición también para cualquier cuestión que tengan, y muchas gracias a todos. Bueno, antes de levantar la sesión, me gustaría preguntar a los asistentes si alguno tiene algún comentario en relación con los temas tratados. Yo no lo digo. Y bueno, de momento pues ya tenemos a quien... Ya tenemos uno. Que formule su comentario y se lo paso inmediatamente a los ponentes. Yo os pregunto para aprender. A mí me interesa mucho el tema del evitar, sobre todo desde la óptica de la relación de empresas, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos, ahora ya, desde que se han inventado los múltiples comparables, todos valoran empresas, ¿no? Esto es una ciencia ya pues, absolutamente pedestre. Pero lo cierto es, hablando ya en serio, que claro, cualquier diferencia en ese cálculo de EBITDA, por eso es tan importante, porque se están jugando muchos dineros y sobre todo muchas horas de discusión. Pero yo de todo lo que he visto ahí, pues, fantástico, todo está claro y entendido, pero yo tengo una pregunta muy concreta. Implícitamente, el primer
ponente, no recuerdo, ¿Dónde está? hizo una referencia al asunto. Es el tema de las provisiones. El tema de las provisiones, y singularmente dentro de las provisiones, obviamente una provisión pues, derivada de un pleito, de una cosa, pues puede ser una cosa no recurrente, al margen de las consideraciones fiscales o de la deducibilidad que se puede tener. Pero, por ejemplo, una provisión de morosidad, que es un tema de tráfico. A ver, ese asunto es recurrente, es un tema que se plantea siempre. Es decir, debemos de reincorporar, de considerar como parte del IVA y por tanto devolverlo al IVA la variación de ese tipo de provisiones. Hay alguna diferencia, el deterioro, una provisión, un deterioro que es casi obligado por un test de deterioro de un activo fijo resulta claro, o parece bastante claro que eso hay que devolverlo, porque además no es recurrente, obviamente. Pero claro, el tema de recurrencia en una provisión de morosidad, a ver, no es argumento, ¿no? Sin embargo, no es un cash-out. Esto me gustaría si alguien tiene una opinión clara al respecto, porque yo las he oído de todos los colores, desde los que la reincorporan a los que no la reincorporan. Y puede ser mucho dinero, ¿no? Pues multiplicado por el múltiplo que corresponde. Voy a pasar la palabra a José Antonio Gonzalo, que es el ponente. De alguna manera yo creo que estaba mencionado en el Estado. Sí, pero no exactamente. Tiene mucha razón. Sí. Este es un tema que suscitó muchos debates en la comisión. Es más, el Banco de España en alguna de las utilizaciones que tienen en el EBITDA, incluso yo creo que en la base de datos del BAS ellos suman las provisiones, ¿no es eso? Es decir, que éramos plenamente conscientes. Esas provisiones, no otras. No, la de morosidad. Entonces, vamos a ver. Yo ya sé que esto es un sofisma, ¿no? Es decir, que a lo mejor alguno que me escuche, bueno, pues este siempre está dando sofisma para que todo case. No, vamos a ver. ¿Cómo se puede analizar este tema de la morosidad? Que verdaderamente es un problema. Pues podemos suponer a la hora de valorar una empresa, porque estamos hablando no de hacer análisis financieros, sino de hacer valoraciones, que es una aplicación muy particular. Perdona, pero es que el EBITDA de la casualidad que es uno de los parámetros, por no decir el más usado, cuando valoras por múltiplos comparables. El EBITDA es prácticamente la referencia. Entonces, cuando valoramos empresas siempre tratamos de sacar una EBITDA que sea representativo, comparable, homogéneo en el tiempo, no es eso. Siempre es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque en una cifra está encerrado la proyección del pasado, todo lo que tenemos del pasado, y la proyección del futuro, en una sola cifra. Entonces, hay que tratar de que sea lo más representativo posible. ¿Qué pasa con la morosidad? Todas las empresas se enfrentan al problema de morosidad. Por tanto, en la morosidad total que pueda tener una empresa se puede descomponer en dos partes que casan perfectamente lo que hemos dicho, ¿no? La morosidad normal. La morosidad normal se puede tratar perfectamente a efectos valorativos como una menor venta, no hay ningún problema. Y puede ser que en un periodo excepcional, extraordinario, que los últimos años hayan sido muy buenos o hayan sido muy malos, y resulta que hayan subido y han bajado la morosidad. Eso yo lo metería en el análisis que hemos hecho de la excepcionalidad, es decir, meto abajo, ajusto el EBITDA, ¿de acuerdo? Porque eso lo considero excepcional y me queda un EBITDA normal para utilizarlo en valoración de la empresa. Por eso discutimos de meter las ventanitas famosas. Ajustarías el exceso de... Calcularía el exceso y lo ajustaría. Esta es la solución que le hemos visto a ese problema que estás diciendo. Efectivamente es un problema. Por eso digo, esto puede ser una chapuza o un sofisma, pero es la única manera. Es muy opinable. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, por favor. Yo tenía dos cuestiones. Una sería un poco una revisión de este tema, que sería, o sea, generalmente la votación de la provisión de insolvencia la acabamos viendo en el año siguiente al que se produce la venta, porque tú mencionabas, José Antonio, que lo quitarías de la venta, pero generalmente la venta lo normal es que la tengas en el año anterior. Entonces, ¿tú lo interpretarías como un menor EBITDA del año anterior o un menor EBITDA del año en cuestión? No, porque como nos hemos, esto es fácil, como nos hemos pronunciado con el EBITDA en términos reales, la disminución de la riqueza que supone la provisión la tienes en el año que la votas. Entonces no hay ningún problema. Ahora,
Si hablaras del EBITDA como flujo de efectivo, ahí es menos. Porque es en el año, efectivamente, eso se proyectaría a otro año que se me cobras o Vale. Y otra cuestión, en operaciones con moneda extranjera, o sea, cuando tú tienes un momento operativo habitual en la que compras en una moneda extranjera y vendes en una moneda extranjera, obviamente, según normativa de control española, si tú has comprado en un momento y has pagado en otro, se genera una diferencia de cambio que eso va como un ingreso o un gasto financiero, pero forma totalmente parte de tu operativa habitual. ¿Hay que hacer alguna reflexión sobre esta cuestión? no, volvemos a lo mismo. Lo nuestro es algo un poquito más general. Si tú crees que en principio se ajusta, el EBITDA está ajustado por las diferencias de cambio como hemos visto ahí, ¿no? Ahora, es verdad que tú puedes considerar, hombre, esto está pensado para una empresa que normalmente tenga comercio o que venden en euros y tenga algún residuo de diferencias de moneda extranjera que no sean importantes. Pero como tú dices, hay un riesgo, cuando valoramos empresas, hay un riesgo importante que puede venir porque la empresa comercia en dólares o en rupias o lo que sea, ¿no? En yuanes o lo que sea. Eso no está contemplado en este modelo que es muy estandarizado y pensado para el caso español. En ese caso, yo las diferencias de cambio las consideraría plenamente de la explotación como lo que cuesta. Muchas gracias. Tenía también otra duda. Has hablado que el EBITDA no lo puedes poner como equivalente de flujo efectivo antes de la ajustarás con las operativas. Entonces, ¿consideráis en la ECA que entonces, para intentar, teniendo en cuenta que los flujos de caja, como dices, solamente son obligatorios para el 2008, no para todas las empresas, porque las pequeñas empresas podrías calcular el equivalente, según vosotros, cogiendo el EBITDA y sumándole o restándole las variaciones de no? Es lo que se hace en el estado del flujo de efectivo. Hay que quitar las partidas extraordinarias, evidentemente, ¿no? Que eso no formaría parte, ¿no? Pero es lo que justamente es el modelo del estado del flujo de efectivo. Es decir, eso ya está hecho. No, está efectivo, ajusta muchas más otras cosas que no tienes esa información de la empresa. Por eso pregunto si puede ser equivalente. Pues si tuvieras toda esa información, podrías hacer un estado de flujo de efectivo. Como no se le pide a las pequeñas y medianas empresas. Sí, el único asunto es que hemos dicho que el EBITDA tiene un problema importante, que es que se pensó para valorar empresas, ¿no? Y la perspectiva de valorar empresas siempre es a largo plazo. Por tanto, las asincronías que haya entre resultados y flujos de efectivo se toleran bastante mejor en la valoración de empresas que en el análisis financiero de 2 años, porque pueden ser fundamentales para el análisis, pero no para la valoración. Y ese es el problema. Entonces, claro que pensamos que se puede ajustar el EBITDA por las variaciones que ha tenido o que va a tener, o que pensamos que va a tener el capital corriente, ¿eh? Lo que en el plan contable se llama capital corriente, que está esa variable definida en el estado de flujo de efectivo y nos da el flujo de la explotación estrictamente, de la explotación, una vez corregido por las variaciones del capital corriente. Sin ingresos financieros, sin gastos financieros, sin ingresos. Sí. Sí. Bueno, una pregunta rápida. Hemos visto cuál es la situación europea con la central de balance, el proceso batch de las centrales de balances europeas, la parte internacional con IASB, pero en el ámbito latinoamericano, que es un socio fundamental para España, ¿hay algo que se sepa o funciona un poco aquello sin una coordinación como en Europa o en el ámbito internacional? Bueno, yo por la parte que nos toca de central de balances, allí tenemos CEMA, que es una organización en donde están representados todos los bancos centrales latinoamericanos. Nos consta que bases de datos de información de empresas no financieras no tienen. Hay muy poquitos países que tengan planes contables obligatorios. Ahí están utilizando en la mayor parte de los países latinoamericanos ya normas IFRS, pero no tienen bases de datos. El único país que ahora mismo tiene una central de balances es Chile, el Banco de Chile. Y en ese caso, lo que no sabemos es si ya tienen un cálculo normalizado del EBITDA en su bolsa de valores. Sí que sabemos que tienen ficheros XBRL también en el caso de Chile. La Comisión Nacional de Valores de Chile ya lleva años recibiendo información en XBRL. Lo que no sé es si además ya tienen una normalización del cálculo del EBITDA.
Pero lo que sí que es seguro es que no tienen, su base de datos en Chile no se ha utilizado con esta finalidad, eso sí lo sé. Y en el resto de Latinoamérica es que no tienen ni base de datos. Sí, yo quería preguntarle al profesor Gonzalo sobre su opinión de la consideración de la imputación a la cuenta de resultados de las subvenciones y si debería formar parte del EBITA o no. Creo, te paso la palabra, esa pregunta es difícil, te paso la palabra a Javier. En la definición de EBITA, si no recuerdo mal, creo que la imputación de las subvenciones está eliminada. Las de capital, Sí, sí. Porque las corrientes, sin embargo, sí se consideran. La unidad de capital. La subvención de explotación sí está formando parte del EBITA. En otras palabras, la amortización puede ser neta de subvenciones, es lo que Sí. ¿Habría alguna tipo de variación en el sector? Porque hemos visto que se estaba comparando con una central de base de datos por sectores las empresas. Entonces, pues hay sectores que a lo mejor tienen alguna especialidad, pues hay sectores que no tienen existencias, otros que tienen muchas existencias, otros que están en las tecnológicas que cambian mucho. ¿Hay algún tipo de variación que vaya a tenerse en cuenta? Eso yo creo que el señor presidente de la comisión, que se lo ha trabajado mucho, que nos diga para el caso de las empresas cuyos ingresos fundamentalmente son financieros, porque presentan. Y eso está. Pues es un tema. Es un tema sectorial, ¿no? Pero bueno, yo luego pasaré la palabra. Porque, vamos, en lo que creo que me lanzas es en la parte de intereses, por ejemplo. El sector bancario, evidentemente, eso sería EBITA, porque está la cifra de negocios, por decirlo a los básicos. También nos encontramos dentro de los sectores de actividad, por ejemplo, el sector de autopistas. Nos encontramos a veces que hay autopistas que están consideradas como activo financiero. La cifra de negocio recoge también ese ingreso financiero. Es decir, que el modelo que aquí presentamos tenemos en consideración primero que la cifra de negocios estará ya ahormada a la actividad de cada empresa. Dicho eso, luego ya si hablamos de cada sector, yo creo que precisamente el cálculo que se hace es un cálculo sectorial, es decir, se compara la empresa con cada sector. Y eso ya es, digamos, ya no es el propio documento, sino la ayuda que tiene a través de los datos que nos dan. La base de datos te permite hacer una selección del sector de actividad. Ese sector de actividad está precalculado, se ha calculado las distribuciones estadísticas, es decir, se ha calculado la ratio empresa a empresa para todas las empresas europeas. Pero eso es lo del traje sin mangas, es eso que es. O sea, que si en ese sector de actividad hubiese que hacer algún ajuste singular, ese ajuste no está hecho. Está hecho implícitamente en la medida que en la cifra de negocios resulte que ese sector ya tiene lo que tiene. Pero si además uno, conocedor del sector, dijera, no, para este sector las provisiones de carácter extraordinario interesaría incorporarlas. Eso lo puedes hacer para la empresa y en esa ficha que hemos abierto, porque te permite esas líneas hacer el ajuste. Pero en los datos agregados sectoriales te viene la información que te viene en los datos oficiales. Claro, todas las empresas bajo el mismo ajuste ya no sería comparativo en el sector. Claro, lo que pasa es que sí suele darse el que los comportamientos sectoriales se dan para el conjunto mayoritario de las empresas, de ese sector. Entonces eso significa que si tú te comparas una empresa, un holding, con las empresas, el sector donde están las holding, lo más normal es que te encuentres con que todas están haciendo la contabilización de la misma forma, es decir, de acuerdo con el plan contable, los dividendos estarían incorporados dentro de la cifra de negocios, de acuerdo con lo que dice la normativa. En cuanto uno sea un outlier y lleve la contabilidad de una forma diferente a como la lleva el resto del sector, pues te encuentras con la problemática del traje a medida. Ese sector de actividad que comparas, tú la ves en penales. ¿Qué hacéis en el caso de que uno tenga varios penales? ¿Incluyen los dos sectores o solo No. El tema de actividad principal. Si es multiactividad, siempre se recoge la actividad mayoritaria de la empresa. La plantilla también permite la flexibilidad de elegir el año de contratación. No solamente es fija, sino que todo es móvil. Ahora se incorporan 3 años y de vocación de ir ampliando e incorporar más años. El problema de la multiactividad es un problema básico de la estadística cuando tú utilizas datos administrativos. Cuando uno coge los datos contables de una empresa, no se divide por ramas de actividad esa contabilidad porque es que no está disponible. Lo más que puedes hacer es asignar toda la actividad
a la actividad principal. Tenemos estudios publicados que demuestran que el problema no es tan importante porque las empresas, cuando tienen mucha actividad, tarde o temprano se dividen en una nueva empresa, generan una filial en donde llevan la nueva actividad y la deslocalizan o la dejan de tener integrada en una única empresa. Si vamos a grupos el problema es mucho mayor, claro, pero en el caso de empresas individuales el porcentaje de actividad mayoritariamente es de una línea de negocio a un nivel de la CNAE. Si vas a 3 dígitos no tanto, pero ya 2 dígitos o 1 dígito, que eso te lo permite además el es llegar a qué nivel de agregación quieres comparar. Bueno, pues si no hay más comentarios, creo que estamos llegando al final y me gustaría decir unas palabras de agradecimiento, pues sobre todo a los ponentes y particularmente a los representantes de instituciones distintas de AECA, como es el Banco de España y la Asociación XBRL, primero por los elogios vertidos a la asociación y segundo por su buen hacer en la presentación y comunicación del trabajo realizado en común. Y por supuesto también pues a la asociación que nos alberga, perdón, a la entidad que nos alberga, que es ICADE, a donde venimos pues todos los años. Esa es la realidad, principalmente por el Foro AECA de Instrumentos Financieros, que es una cita ya tradicional en el mes de octubre, pero veo que esto se amplía y bueno, venimos encantados, con mucho gusto y además disfrutando de unas instalaciones maravillosas en el centro de Madrid y encima con la sorpresa de la representante que nos está acompañando. Más que tenéis que ver. Así que, bueno, y por supuesto agradezco a todos los presentes su asistencia y también pues, el hecho de que haya habido pues, un coloquio que muestra pues, la preocupación y el interés que suscitan los temas que presentamos. Por mi parte, nada más.